Entonces, las preguntas 1 a 4 se refieren al siguiente texto. Dice, el capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites. ¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo?, le preguntó. Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches. Toda la vida, dijo. Esto es un extracto de El amor en los tiempos del cólera de Gabo. Ahora vamos a mirar la primera pregunta. ¿Qué tipo de narrador es? Entonces, nos están refiriendo por el tipo de narrador y tenemos 4 opciones. Extradiegético observador. Esa es la A. La B, intradiegético protagonista. La C, intradiegético observador. Y finalmente la D, extradiegético omnisciente. Entonces, concéntrense en el texto y vamos a darles, en este caso, ya que es la primera lectura del texto, vamos a darles 2 minutos para que respondan esa pregunta. Me están preguntando el tipo de narrador. Primero me ubico si el narrador está dentro o fuera de la historia. Según vemos, en ninguna parte hay una frase que esté en primera persona plural o singular, es decir, en ninguna parte dice yo tal cosa, o a mí me pasó tal cosa, o a nosotros nos pasó tal cosa. Entonces, como no hay primera persona ni singular ni plural, el narrador es extradiegético. ¿Por qué? Porque está fuera de la diégesis, es decir, fuera de la historia. Tenemos entonces, nos quedan 2 opciones. Primero está observador, que sería si él solamente habla de lo que ve, cual si fuese una cámara, de esas de Gran Hermano o protagonistas de novela o alguna tontería de esas. O estaría el omnisciente, que incluso sabe lo que piensan los personajes, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuál de esos era. Aquí tenemos como... devuélvete por favor al texto. Aquí tenemos que hablan del pensamiento de uno de los personajes. Cuando dicen, por ejemplo, Florentino tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches. Casi que nos dicen, vea, él pensó todo el tiempo en esta información. Él pensó todo el tiempo en esa respuesta. Y como se infiere que él estuvo pensando en ello, significa que el narrador se está refiriendo al pensamiento de uno de los personajes. Y por lo tanto, ya que se es capaz de incluso saber lo que piensa un personaje, sería omnisciente. Es decir, lo sabe todo hasta lo que piensan los personajes. En la primera pregunta, la respuesta es la D. Ahora vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿cuál figura literaria predomina? Es decir, no nos están diciendo cuáles tiene, sino cuál se ve más o cuál tiene más fuerza en el texto. ¿Cuál figura literaria predomina en el último párrafo? Tenemos 1 minuto y medio para responder esa pregunta. Bueno, ahora vamos a mirar cómo les fue con esta pregunta. Obviamente necesitan conocer las figuras literarias para dar la respuesta adecuada. Mencionémoslas brevemente. ¿Qué es la topografía? Una descripción de un lugar, de un terreno. La prosopografía sería la descripción física de una persona. La cronografía sería una descripción del tiempo. ¿Sí? Mencionaría un lapso de tiempo. Y la prosopopeya es un sinónimo de la prosopopeya es la personificación. Es decir, es cuando a un animal o a un ser inanimado le doy características humanas. Por ejemplo, cuando Caperucita y el lobo, que el lobo le habló para comérsela. Entonces vamos a pasar a dar la respuesta. Observemos el último párrafo, ya que ese es digamos, el parámetro que nos dieron. En el último párrafo dice, Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches.
Evidentemente nos están hablando de un lapso de tiempo, ¿sí? Y ya que nos hablan de un lapso de tiempo, nos describen un tiempo, la respuesta es la C, cronografía. Vamos a pasar a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, en la expresión su amor impávido, se utiliza una figura literaria llamada. Tenemos la A, prosopografía, la B, prosopopeya, la C, oxímoron o oxímoron y la D, hiperbatón. Entonces vamos a mirar cuál de esas es la respuesta. Bueno, vamos a ver cómo les fue con esta. Dice, en la, en la expresión su amor impávido se utiliza una figura literaria llamada. Entonces ya sabemos, ya habíamos descrito la prosopografía y la prosopopeya. Describamos ahora el oxímoron. El oxímoron es cuando yo pongo un sustantivo y el adjetivo que se le opone. Por ejemplo, si yo digo hielo caliente o si yo digo fuego helado, ¿sí? Ahí estoy poniendo un sustantivo y el adjetivo que se le opone en el significado. El hiperbatón. El hiperbatón es cambiar el orden normal o el orden sintáctico de la oración. Sería algo así como hablar como Yoda, el de Star Wars, el de la Guerra de las Galaxias. ¿Sí? Algo así como la fuerza fuerte en ti es Luke. ¿Sí? Cambiamos el orden de la oración, que normalmente en el español se utiliza primero el sujeto. Listo, vamos a mirar cuál es la respuesta. Entonces dice su amor impávido. ¿Qué es impávido? Impávido es cuando uno está sereno, tranquilo, sin miedo. ¿Sí? También quiere decir descarado, habría que mirar cuál es el contexto del texto, pero en todo caso le está dando una característica al amor como si fuese una persona. Por lo tanto, sería una personificación, es decir, una prosopopeya. La B es la respuesta correcta. Vamos con la cuarta pregunta. Espero que esta vez sí pongan las respuestas. No sean sinvergüenzas. Vamos a ver. Entonces dice, en el texto la palabra impávido se puede reemplazar sin cambiar el sentido por. Vamos a mirar. Tenemos la A, osado, B, intrépido, C, impertérrito y D, temerario. Vamos a ver cuál de esas sería la respuesta adecuada. Bueno, vamos a ver cómo les fue con la cuarta pregunta. Entonces repito, en el texto la palabra impávido se puede reemplazar sin cambiar el sentido por, es decir, estoy buscando un sinónimo de la palabra impávido. Y el sinónimo, el que tiene el mismo significado, es decir, que no tiene miedo, que actúa sin miedo, es impertérrito. La respuesta es la C.